Muy buenos días, bienvenida a su programa Sin Miedo al Éxito. Hoy estamos muy contentos de tener nuestra invitada, que es ya de la casa. Se lo dije, usted ya de la casa, porque ya usted ha venido a varias invitaciones. Comenzamos en Radio Estéreo Universidad, pasamos al streaming como una de las primeras invitadas de mi streaming, que es este que estamos viendo presente. Y ahora vamos a actualizarnos, porque yo le dije, no se va a librar de mí rápidamente. Vamos a actualizarnos cada cierto tiempo para saber sobre algunas tendencias, cambios que se han hecho. Te tengo un regalo a ti, Ámbar, ahorita, para que te haga un recorderis de un momento trascendental en TED. Ámbar, termínate la comida. Es que ya no quiero más, hijo. Ámbar, Carolina, termínate la comida y nos vamos a ir al parque hasta que te la termines. ¿Pero por qué si ya no quiero más? Porque soy tu hijo y tienes que hacer lo que yo te diga. Y punto. ¡Ay, qué belleza! Bueno, esto fue una sorpresa que pude ver en tus redes sociales de YouTube cuando fuiste invitada a TED. Y bueno, te quiero dar las gracias primero que todo por tener ese espacio aquí con nosotros. Algo que me llama mucho la atención y dentro de mi vocación, para mí es importante los primeros años de vida de una persona y reconocer que esas son las partes que la persona a veces piensa que, es que él era así cuando era chico, o que no, que él cambió en su vida. Hay cosas que de repente se pueden trabajar desde niños. Y aquí tenemos a nuestra amiga Ámbar Padrón, la consultora del pañuelo púrpura. Es mamá, es consultora de crianza para padres con niños en primera infancia, especialista en gestión emocional y comunicación asertiva en la crianza, TED Speaker, y actualmente cursando una maestría en psicología infantil y adolescentes y una segunda maestría en terapia familiar. Y sobre todo, eterna aprendiz llena de amor por la familia y de pasión por la vida. Amante de cuestionar, de desaprender, del aprendizaje, de la alegría por la vida, de la gratitud, de la amabilidad y del crecimiento continuo. Quiero felicitarte, Ámbar, por ese espacio que nos estás dando y por estar con nosotros en el programa. Ay, no, muchísimas gracias mejor a ti, porque brindas estos espacios, les das la oportunidad a personas que podamos difundir estos mensajes, que podamos dar estos mensajes que apoyen y que puedan generar valor a las personas que los puedan ver, que puedan sentir que lo necesitan y que podamos multiplicar ese mensaje y que pueda llegar a todas las personas. Y bueno, ciertamente, como lo decía, en la primera infancia se alojan tantas cosas que después son las que actúan de manera inconsciente en nuestra adultez, que no es descabellado pensar que cuanto mejor estén las bases en nuestra primera infancia, vamos a tener muchas más oportunidades en nuestra vida adulta. Oye, quiero agradecerte. Y bueno, tenemos un tema interesante que lo usan los países del primer mundo, sobre el tema del colegio, las tareas. Los niños salen de la escuela y están en la casa y tienen una cantidad de tareas para hacer, entonces se pierde esa esencia del niño. Quiero hacer un espacio aquí, Ámbar, que en mi juventud utilizamos lo tradicional, que era irte a casa a hacer tareas, ¿no? Pero nosotros éramos hiperactivos. Yo era hiperactivo. Yo decía, no, yo tengo que terminar mi tarea rápido y me tengo que ir a la calle a jugar fútbol, a hacer actividad deportiva, porque en ese tiempo no había tantas redes, no existían las redes sociales. No existían los juegos, los gamers, nada más existía apenas el Atari. Y nosotros lo que hacíamos, algunos niños, es que terminábamos la clase y nos encontrábamos en el campo de fútbol. Pero ahora hay una nueva dinámica. El mundo ha cambiado. Y tenemos a nuestra amiga Ámbar que nos va a explicar cuáles son esas nuevas tendencias que tenemos que reconocer
de la nueva educación amarrada al siglo XXI, de países de primer mundo. Así que te agradezco a la consultora del pañuelo púrpura, que nos va a dar esa información. Bienvenida con el título Al salir de clases, tareas o ser niños. Te escucho y te escuchamos todos. Ay, muchísimas gracias. Bueno, este tema, desde que lo conversamos, me encantó porque es una gran oportunidad para poder sembrar como estas semillas en diferentes países en donde quizás todavía no se esté aplicando esto, porque yo creo que es sumamente importante que vayamos entendiendo y manejando información que, bueno, que en nuestra época no estaba, y abrazamos con mucho amor y con mucha aceptación cómo la vivimos, cómo fue, nos nutrió de diferentes maneras, pero ahorita tenemos la gran oportunidad de conocer efectos que pueden tener algunas prácticas en nuestro cerebro, en el cerebro de los niños, y cómo podemos entonces más bien apoyarlos en el proceso. Entonces yo creo que es una gran oportunidad esto. Sabes que hay algo muy importante dentro de la neuroeducación, que no es más que la conexión que hay, la fuerte conexión y el fuerte vínculo que hay como eslabones entre las emociones, entre cómo nos sentimos y cómo surge el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en nuestra época no se manejaba que cuanto mejor nos sentíamos, mucho más significativo iba a ser el proceso de aprendizaje. En nuestra época era cuanto más repetías, cuanto más horas estabas, y yo creo que es momento de dejar de pensar que el aprendizaje solamente se da entre papel y lápiz, ¿sí? El aprendizaje se da de diferentes maneras y todos los niños, todos los seres humanos en general, pero hablando de la etapa de niños, tenemos diferentes habilidades. Entonces, dentro de la escuela ya se abarcan ciertas horas de estudiar, ciertas horas académicas, y fuera de la escuela, sobrecargar con más tareas, con más repeticiones, memorización, que muchas veces no coincide con los tiempos de los padres, con los tiempos de compartir familiar, con los tiempos de juego y recreación y esparcimiento de los niños, con los tiempos para que ellos hagan otras habilidades o puedan fortalecer sus otras habilidades, ¿sí? Puedan quizás hacer cosas específicas y dedicadas a sus pasiones, a esas fortalezas que tienen, que muchas veces no se hacen en el colegio porque quizás en el colegio se trabajan cosas mucho más generales. Y tampoco a veces es compatible con los horarios laborales del padre. Entonces, creo que estamos en un gran momento para entender que se puede hacer diferente y que esta forma diferente de hacer puede traer muchísimos beneficios para los niños, para las escuelas y para la familia. Está comprobado, Ámbar, de que el sistema educativo no ha funcionado como se esperaba. Y hay diferentes corrientes que mencionan países de primer mundo, pero hay una disyuntiva que quiero que me aclares, y esto es importantísimo saberlo. ¿Cómo adaptar una educación de países de primer mundo en países del tercer mundo? ¿Cómo podremos hacer eso? Porque hay gente que no se ha preguntado eso. ¿Por qué no repetimos el modelo de Finlandia? El modelo de otros países. Pero realmente estamos preparados, nosotros los americanos, cuando digo americanos, estamos hablando incluyendo Estados Unidos, todos, nosotros, todos, a ese cambio con una educación ya establecida de hace 50 años. ¿Cómo podemos hacer para adaptarnos? Es la gran pregunta. Sí, mira, como todo cambio en la vida, como todo proceso evolutivo en la vida, se necesita pues de tiempo y de muchísima información y de ir sembrando las semillas. Personas que hacen
trabajos muy relacionados a los que yo hago, que damos charlas, conferencias, tenemos espacios gratuitos y pagos totalmente dedicados para llevar información a los padres, para llevar información a las escuelas. Hay muchos entes ya que apuestan a poder educar a la sociedad para precisamente poder llevar esto a cabo. Porque si como padres no estamos educados en este sentido, vamos a ver esta educación como rara. Y me ha pasado. Me acuerdo que hubo una vez que mi hija estaba en unas actividades que no mandaban tareas. Y hubo una familia que sacó a su hijo porque como no mandaban tareas sentía que no le estaban enseñando. Porque su paradigma es que estudian, salen y siguen estudiando en casa. Entonces, tiene que haber un proceso educativo integral, es decir, no nada más es una exigencia a las escuelas, es también entender que todos formamos parte de la educación. En casa hay un trabajo de mamá y papá o las personas responsables de los niños. Dentro de las escuelas, todo el cuerpo docente, administrativo, directores, todo. El ente mayor que regula todo lo que es la educación dentro de un país. Todo tiene que estar alineado. Y es muy importante estas apuestas que veo que muchos han ido haciendo en diferentes países, en donde hacen conferencias y convocatorias a personas que ya están aplicando esto o que tienen tiempo aplicándolo en otros países para que vengan. Y nosotros para absorber esto. Y creo que con tiempo y mucho trabajo, desde el amor y desde la convicción, se puede reeducar tanto a las escuelas como a los padres de familia, que al final, es como decía al principio, eso es un trabajo en conjunto, no es o uno o lo otro, y solamente haciéndolo de manera integral van a converger todas estas ideas y se va a poder materializar, porque si no va a pasar como la historia que te acabo de contar en donde estaba mi hijo anteriormente, y vamos a seguir pues con este paradigma. Mira, cuando mencionas esta parte, esa otra cosa que hay que determinar. Como docente, me he podido percatar que, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Hay mucho material que hay que profundizar y obviamente eso extiende el tiempo de aprendizaje. Hay cosas que tienen que darse porque hay un pensum académico que tiene que cumplirse con el diseño curricular del curso. Viendo esto, dándonos cuenta de que en la escuela, por lo menos Meduca, que es la que regula este tema de las materias y todas esas cosas, no debería comenzar desde allá optimizando las materias, que en vez de que fueran 10 módulos, fueran 5 módulos bien estructurados para que pudieran tener esos jóvenes el espacio, no tener que hacer tareas en casa o quedar pendientes de cosas para hacer en casa. Porque ese es el tema, Ámbar. Se puede ir regulando eso, pero si el contenido programado de los cursos es largo, el profesor de repente va a tener que ir muy rápido y los estudiantes no captan y al final no se da el entendimiento o el conocimiento que se requiere. Entonces, ¿tú no crees que también podría darse de parte de las escuelas que las materias fueran un poquito más reducidas o fueran más, vamos a pedir, no reducidas, sino optimizadas? Porque no es que vamos a dejar de hacer cosas, porque hay cosas fundamentales, ¿no? Pero que las materias fueran más cortas. ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Se pudiera hacer? ¿Cuál es tu idea? Totalmente, o sea, es como una pirámide, o sea, como te decía antes, todo tiene que ir pues enlazado. Todo empieza también desde el Meduca, como estabas mencionando, lo que es el ente que regula y que abarca todo lo que es la parte pues educativa, y de allí pues ya vienen las escuelas, también están los padres, pero todo comienza, por supuesto, en esa área. Sé de personas, porque he trabajado de la mano con esas personas que están haciendo un trabajo bellísimo, Simón, y arduo por incluso incluir educación socioemocional en las escuelas. Y esto a mí me parece que es un paso maravilloso,
Todavía obviamente no está implementado en todas las escuelas, pero cada vez están más abiertas. Yo misma tengo programas que le presento también a las escuelas para incluir esta cantidad de nuevos conocimientos o de nuevos aprendizajes para que primero los niños lo tengan para ellos, pero segundo para dotar a los docentes de herramientas, porque dijiste algo muy importante. Quizás no es reducir el contenido, porque no es que dejen de dar algo que es importante pues para el aprendizaje, pero quizás la forma en la que se presenta es lo que yo creo que está más obsoleto. Entonces, cuando entendemos cómo el cerebro aprende, que aprende desde lo más dinámico, desde la excitación, desde la emoción, podemos llevar a cabo el mismo pensum o las mismas materias, la misma información, pero dada desde un proceso mucho más dinámico, donde el aprendizaje sea mucho más significativo y se consolide más rápido. Menos aburrido, menos tedioso, pero es volver la información que tenemos de nuestro cerebro a nuestro favor y al favor de los alumnos. Pero esto solamente ocurre cuando tanto Meduca como las escuelas pasan por un proceso formativo en donde puedan entender que la forma de llevar o de transmitir la información ha cambiado. Tiene que cambiar para que sea mucho más amigable, para que sea mucho más significativa, para que el estudiante esté mucho más motivado y al final se creen mejores resultados. Sí, mira, y cuestionando el tema de la educación en Panamá, en las primeras etapas de la vida, que son la primaria y la secundaria, que le llamo yo, premedia, media, que le llaman, me he dado cuenta el grado de estudiantes que se salen de la escuela. Se salen de la escuela porque no se sienten motivados. Hay un factor determinante, presión de grupo externa y otra cosa que van haciendo que los jóvenes, vamos a poner jóvenes ya de 15 y 16 años que ya deberían estar terminando su secundaria, no lo están haciendo y se están saliendo de la educación. Entonces lo que estamos dándonos cuenta de que realmente hay que entender que definitivamente hay que hacer cambios coyunturales en la educación. Buscar la manera, como tú lo estás precisamente diciendo, que para esto estamos aquí hablando, Ámbar, de que podamos modificar la enseñanza. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que les gusta a los jóvenes? Y buscar de esa manera producir acciones que les llamen a ellos la atención para que se mantengan concentrados y les guste. Esos temas de los tiempos de nosotros que nos daban los profesores y léanse ese libro, después vengan a decirnos qué es lo que dijeron. Y si yo decía lo que no estaba encajado dentro del libro, ya yo no estaba correcto, no había pensamiento crítico, pensamiento lógico, pensamiento complejo, sino que nos iban como diciendo cómo teníamos que hacerlo. La educación cambió. ¿Ahora qué se hace? Ahora, ¿cómo debería ser la dinámica correcta para que los jóvenes entiendan el mensaje? ¿Qué tú me puedes recomendar? Mira, súper cierto. Y no sé si es la manera correcta, porque al final yo creo que no hay forma de tener la verdad absoluta, pero sí es tener un ojo crítico, darnos cuenta cómo las cosas van cambiando y también viendo cómo fueron nuestras experiencias, porque la verdad es que ese aprendizaje que tú dices era bajo estrés, bajo ansiedad, colapsábamos a veces, eso era reparar materias o repetir cosas, apoyarte de tus amigos o de personas que sabían, representaba que te estabas copiando y habían represalias, así que el trabajo en equipo no era muy motivado, habían cosas que aprendías y que al tiempo se te olvidaban, entonces cuando salías y te enfrentabas con el mundo real, te dabas cuenta que el mundo real no funcionaba así.
y que había mucha de la experiencia que necesitabas. Entonces, mira, yo creo que diste en el clavo cuando dijiste, hay que entender qué mueve a los alumnos. Y yo creo que esa es la base. O sea, en los niños más pequeños, el juego es su mayor forma de aprendizaje. ¿No te das cuenta lo fácil que se nos hace aprendernos una canción? Y es porque el cerebro está motivado, está entusiasmado por el ritmo. O sea, sí, no estoy diciendo tampoco que todos vamos a hacer una canción de todas las materias y de absolutamente todo, pero sí encontrar formas dinámicas, como lo decía anteriormente, pero es eso, entender qué mueve al estudiante, qué le hace sentir interés y agarrarnos de allí para poder transmitir la información y que la misma sea recibida de una manera mucho más sólida, o sea, que se lleve en el tiempo, que le permita experimentar de cierta manera un poco de lo que va a ser en la vida real cuando ya él culmine y salga a buscar pues alguna oferta laboral o a emprender su propio proyecto, lo que sea. Entonces, yo creo que es eso, que es entender la motivación del alumno y trabajar en base a ella. Yo creo que esa es la forma en la que ahorita se está apostando, porque nos estamos dando cuenta de la velocidad del aprendizaje a donde van los niños, que además ahora es como a la velocidad de la luz en comparación de nosotros. Sí, es verdad. Oye, y otra cosa que te iba a comentar, ya que estás diciendo esto, la consultora del pañuelo púrpura, ¿qué nos puede indicar de que el sistema esté funcionando o haya escuchado que algunas escuelas en Panamá estén haciendo eso? No se preocupe, puede decir el nombre de las escuelas y todo, eso no es problema. Ahorita mismo yo dejo abierto esto. Si quieren que de repente sean mis patrocinadores, perfecto, pero ahorita lo podemos decir. Mira, porque el tema es importante sobre esto. ¿Cómo ha sido la recepción de este tipo de enseñanza en las escuelas que tú hayas podido conocer? Mira, la verdad es que, no voy a mentir, es un trabajo que no ha sido sencillo. He tenido la oportunidad de estar en algunas escuelas públicas en donde han tenido apertura para recibirlo, pero nos damos cuenta que una vez recibido, se necesita de mucho más exposición a esta información para que el cuerpo docente y directivo pueda realmente internalizarlo, porque nada hacemos con dar una charla, una convocatoria, se comprometen y a la hora, pues ves que está dándose de la misma manera que antes, ¿ok? Entonces, la paciencia y la constancia creo que juegan algo importantísimo en todo esto, porque claro, nosotros tenemos este deseo de que este cambio se dé, porque también tenemos a la vista otros países que ya lo están implementando y decimos, o sea, nos estamos quedando atrás, pero con una desventaja grandísima. Entonces queremos que esto se dé. Pero bueno, los procesos de cambio requieren de mucho tiempo, de no desfallecer, de no darnos por vencido, de seguir sembrando la semilla, de seguir llegando a las escuelas. Pero me entusiasma, como te decía anteriormente, ver que se están abriendo a recibir la información. La experiencia de primera mano que yo he tenido con 2 escuelas privadas que no mandan clases, porque esas son las cosas que yo, además de profesional en el área de la crianza y de la primera infancia, también lo he buscado como mamá. Porque yo, antes que mi yo profesional, me fui motivada a todo esto por mi yo de mamá, por mi yo querer que mi hijo, pasamos del homeschooling, una solución que además me encanta muchísimo, donde los niños están súper motivados, que es escuela en casa, pero bueno, esto también es una decisión a veces compleja para las familias, que requiere de mucho tiempo y toda una serie de cosas. Entonces, cuando pasas a una escuela, ya yo he conocido 2 escuelas aquí en Panamá privadas. Una se llama Colegio Ávila Panamá, que es donde mi hijo estuvo hasta kinder. Y está esta escuela que ya es primaria y, si no me equivoco, también secundaria, que es Wisdom Academy, ¿ok?
ambas escuelas trabajan con esta idiosincrasia ¿sí? O esta metodología de no mandar clases. Han comprendido, han entendido que el tiempo que pasan en clases es suficiente para crear proyectos. De hecho, esta última, Wisdom Academy trabaja por proyectos. Y si el proyecto no es culminado dentro del tiempo, se le pide apoyo a los padres para que puedan darle continuidad y fin en sus casas. Pero es si quizás el alumno fue a un ritmo no tan, no como los demás, quizás se atrasó un poco, lo que sea, y piden este apoyo, pero no mandan tareas. De hecho, es fabuloso porque tampoco el niño o la niña viaja todos los días cargando los útiles, cosa que también me encanta, porque le haces ir ligero al alumno, no tener que ir cargando un montón de cosas. No es tan densa todos los libros que mandan, siento que están adaptados para las edades. Y finalmente me parece genial el hecho de que entiendan que después de una jornada educativa, académica, en donde ya el niño ha pasado 5, 6, 7 horas estudiando, dependiendo porque todos los colegios tienen diferentes horarios, ya es momento de cuando lleguen a casa el niño pueda ser niño. El niño pueda no solamente tener la responsabilidad de estudiar, sino también la responsabilidad de jugar, o el derecho de jugar, de divertirse, de consolidar incluso esos aprendizajes desde el juego, de pasar ratos de familia en conexión. Esto es sumamente importante. Y que hayan espacios en las tardes que puedan estar dedicados a potencializar esas habilidades o esos sueños que ellos tienen. Si quieren ser futbolistas, si les gusta bailar, estas actividades que llamamos extracurriculares, que van dedicadas a esas habilidades, fortalezas y gustos de ellos. Pero si adicionalmente les mandamos tareas, los sobrecargamos. Entonces, estas son las dos escuelas que yo he conocido de primera mano en mi experiencia que tienen esta metodología, pero sé que cada vez están abriendo más las posibilidades a esto. Mira, lo que acabas de mencionar abre el espacio para entonces integrando y emulando el ejemplo de países como Dinamarca, Finlandia, que utilizan este sistema, pero que los niños tienen ya una agenda preparada para su casa, no al ocio, sino a actividades encaminadas a la cultura, el deporte, las capacidades de desarrollo de habilidades blandas, que muchas de los jóvenes tienen que desarrollar para cuando estén trabajando, cuando tengan que trabajar en equipo, cuando tengan que saber si son líderes o cómo pueden formarse como líderes, o si la persona tiene alguna experticia en el área del deporte, tiene habilidades, tiene los famosos skills para poder ser jugador de algún deporte, y ahí se va sobresaliendo en el campo de la música, en el campo de la medicina, del emprendedor, y eso es lo que hace Finlandia. Por eso es que capacita a muchos jóvenes y los jóvenes se van dando cuenta que hay capitales semillas para ellos. Ellos también tienen capital semilla para que un grupo, un equipo los patrocine o que puedan trabajar en una, ¿cómo le llama esto? En un foro de música, ¿no? Que pueda participar en una, ¿cómo le llama esto? Cuando son varias personas tocando diferentes instrumentos, se me olvidó el nombre, una orquesta. La persona se va dando cuenta cuáles son sus habilidades y eso es lo que hacen en los países del primer mundo. Acá en Panamá podríamos imitarlos, pero con una organización, porque ¿qué pasaría, Ámbar? Y vamos a poner este escenario, ¿no? Que los chicos no hacen nada de tareas, pero van a la casa y se acuestan a dormir, a ver televisión, a jugar PlayStation, ahí echando cuentos, los papás están trabajando y no están con ellos porque están trabajando, y los niños se vuelven ociosos porque no tienen nada que hacer. Pero si hay una agenda, ¿no crees que sería más conveniente que haya, camps de diferentes deportes? Si te gusta el deporte, practica, a ver qué deporte te gusta, y el niño vaya entendiendo, ay, me gustaría actuar, quiero hacer teatro, o quiero bailar ballet,
o la niña quiere hacer algún tipo de actividad que es lo que le guste, y eso es lo que le dije, encontrar lo que le apasiona a los niños. Y ahí vamos a generar mejores personas. ¿Qué te parece esa idea? No, es que tiene que ser así, sin querer sonar de imposición, pero si el objetivo que queremos que se dé es que nuestros hijos puedan potencializar sus habilidades, puedan mejorar sus propios skills y puedan llegar a cumplir pues sus sueños, sus metas y disfrutar, por supuesto, el proceso, necesitamos que sea de esta manera. Por eso siempre doy hincapié en que este cambio de paradigma tiene que ser totalmente integral, porque entonces supongamos, viene Meduca y dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poquito el pensum, vamos a agregar esto, que es importante la educación socioemocional, que es importante que implementemos educación sobre las habilidades blandas, y vienen los docentes y se preparan, pero venimos los papás, y en ese tiempo que ahora nuestros hijos van a tener sin tareas, no potencializamos ni damos espacio a que ellos puedan hacer otras cosas. Entonces, esto siempre tiene que ser un trabajo integral, en equipo, en donde cada cosa que hagamos tiene un sentido. Una de las cosas importantes que quiero hacer mención en este espacio es que necesitamos reconciliarnos con el juego. Muchas veces podemos llegar a pensar que jugar es perder el tiempo o que jugar es simplemente ocio. De hecho, hay una frase con la que yo crecí y creo que muchas personas crecieron, que, no sé, alguien te decía, bueno, pero ¿por qué no te apuras? O qué sé yo, y no le respondía, bueno, pero estoy en eso, ¿tú qué crees que estoy jugando? Porque siempre hemos tenido asociado el juego a perder el tiempo. Y resulta que el juego es importantísimo. Es una gran herramienta de aprendizaje y consolidación de aprendizaje para los niños sobre todo. Entonces, dejar tiempo libre para el juego es importante. Ahora bien, que todo el rato, desde que el niño sale hasta la hora de dormir, ese juego libre, sí no es lo recomendable, porque incluso la vida diaria, exponer a nuestros hijos o sí, tratar de transmitirles que la vida diaria no nada más es ocio, porque en la casa también hay responsabilidades y la casa también debe ser un trabajo en equipo. Entonces, cuando entendemos que necesitan espacios para juego libre, cuando entendemos que necesitamos también educarles desde pequeños en la autonomía y trabajo en equipo desde la casa, cuando entendemos que necesitan espacios para poder potencializar sus habilidades en aquello que les gusta, que necesitamos ratos familiares, que necesitamos ratos de descanso, ahí es que vamos a poder ir organizando los tiempos. Quizás no todos los días van a ser las mismas actividades, pero sí organizar las semanas, el mes, los días, en apoyo a que el niño pueda cumplir su faceta, sin sobrecargarlo. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a hacer un espacio breve para ir viendo ya unas preguntas que te voy a hacer antes de culminar el programa. Voy a un espacio de unos 36 segundos y volvemos y seguimos con esta información que es vital. Excelente, estamos llevando una buena secuencia, pero te voy a hacer la pregunta del millón después de este mensaje comercial de un proyecto, Ámbar, que está muy bueno, ubicado en el área de Panamá Viejo. Tiene de todo, un complejo cerrado, garita de seguridad, tiene área social, piscina, gimnasio. Wow. Vamos a verlo y volvemos en 36 segundos. Si estás pensando en vivir en el centro de la ciudad y con ingresos de $2,000, quédate en este video. Cómodos apartamentos de 58 metros cuadrados con 2 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina, lavandería, un estacionamiento con gimnasio, piscina, área de coworking, en fin, un sinnúmero de amenidades que podrás disfrutar, rodeado de vegetación y muy cerca de centros comerciales, bancos,
supermercados, restaurantes. ¿Qué esperas para comunicarte conmigo al 6070-2099 y saquemos una cita para ver el hogar que deseas? Bien, ¿qué te pareció? Brevemente, conciso, rápido. Me Tremendo encantó, proyecto. me encantó y lo del área de coworking me fascinó. Así es. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Qué hacemos mientras que no cambia la educación en Panamá con respecto a lo que estamos diciendo? Estamos pintando un escenario utópico, pero ¿cuál sería la manera de integrando lo que estamos hablando a nuestros hijos? Porque los niños van a decir, pero es que mi compañerito Manuel no tiene que hacer eso, ¿por qué yo tengo que hacer eso, mamá? Yo no quiero hacer eso. Y todos los demás niños hacen otras cosas porque todavía no, el sistema no ha hecho lo correcto o no ha hecho lo que estamos mencionando aquí. Mientras que está en esa etapa, podríamos de repente alzar la voz, mandar un comunicado a Meduca, decirle por qué no se hacen cambios. ¿Qué hacer mientras tanto? Es la pregunta que yo te hago, Ámbar. Bueno, ¿como padres o como profesionales? Porque como profesionales, Vamos, padres y profesionales. Vamos por padres primero. mira, como padres, yo veo dos cosas posibles. La primera es, o tres, mejor dicho, nosotros mantenernos a la vanguardia de pues, las informaciones que van sacando para poder tener esta convicción y tener esa mira, ¿no? Y que cuando llegue estar nosotros preparados para ese cambio. Eso es una de las cosas que veo. Lo segundo es poder entender la responsabilidad que nosotros tenemos como padres al escoger las escuelas. Entonces, no tomar la decisión de las escuelas a la ligera. Entender cuáles son nuestras prioridades. Porque si yo estoy buscando una escuela por renombre, porque es bilingüe, porque las razones que sea, yo necesito ordenar mis prioridades para entender. Cuando yo fui a buscar como mamá una escuela, mis prioridades eran que no mandaran tareas. Mis prioridades eran que el niño no solamente recibiera educación académica, sino que la parte de sus emociones, de cómo manejaban los conflictos en clase, todo eso, cómo era atendida. Si era un colegio que invertía en prepararse, en preparar a los docentes, todo eso fue primero lo que yo vi antes del pensum académico del colegio. Entonces, los padres necesitamos tener claro que tenemos una responsabilidad grandísima al escoger las escuelas en donde van a estar nuestros hijos. Y lo tercero es que si ya estamos en una escuela en donde mandan tarea de manera pues regular, poder tratar de hacer eso que no hace la escuela, hacerlo nosotros en casa. Entender cuál es la motivación de nuestro hijo y desde la motivación intentar que esos momentos de tareas en casa no sean rutinarios, aburridos, de estrés, porque si nosotros vamos a ser un agente estresor también para nuestros hijos al momento de las tareas, esto no va a ser compatible, o sea, esto va a generar un estrés para la familia, para nuestros hijos, le van a terminar tomando rechazo a las tareas, como pasa muchas veces, al colegio. Entonces, si el colegio no lo hace, ¿qué está en nuestras manos? Que el momento de las tareas nosotros sí podamos hacerlo diferente. Porque es importante decir que si bien el colegio estamos apuntando a que no manden tareas, esto no quiere decir que en ningún momento vamos a repasar algo que nuestro hijo esté necesitando, que no vamos a hablar de cómo le fue, si necesita apoyo o refuerzo en alguna materia, en algo que no entendió. Esto se va a dar, pero estamos hablando de la carga académica extra que se manda fuera del horario de clases. Entonces, esas son las tres cosas que yo veo que como padres podemos hacer. Ok. Y como profesionales, seguir alzando nuestra voz, seguir conectados nosotros a la información para poderla transmitir a los entes educativos, seguir preparando programas, seguir trabajando con pasión, con amor, para poder llegar con nuestra voz, con nuestro mensaje, a crear estos espacios de conciencia
y que se puedan hacer las cosas de una manera diferente. Cuanto más personas nos sumemos, más ruido, por así decirlo, vamos a poder hacer, vamos a poder ser escuchados, y cuanto más preparados estemos, vamos a tener bases muchas más sólidas para presentar proyectos de valor y que realmente generen cambios. Mira, lo que acaba de decir, yo lo estoy encaminando a una posibilidad real, de que estamos hablando sobre un tema importante y que no quede solamente en un factor de comunicación en un canal de YouTube, sino que podamos implementarlo, tocar bases, tocar puertas y que se pueda de repente escuchar lo que estamos solicitando aquí de una manera concisa, precisa y que vaya directo a lo que necesitamos para que podamos hacer cambios en esta sociedad en la parte de educación. Hay otros factores que tienen que darse, ¿no? Pero el factor de educación, que es el determinante para crear profesionales eficientes, que trabajen con responsabilidad y que aporten al país. Entonces yo considero que, Ámbar, vamos a comprometernos a que eso se vaya a dar y alzar la voz. Vamos a hacer, ya yo voy a pedir un artículo en un diario de la localidad para que yo pueda comentar sobre la educación. Me incluyes. Y voy a comunicarte para que sepa que se hizo y que también puedas participar en él. Porque lo importante aquí es que las cosas no solamente queden aquí en el tintero, sino que se puedan hacer realidad en un momento, porque estamos hablando de temas bien importantes sobre la educación de la juventud que necesita tanto, que tenemos que cambiar el estereotipo de ese paradigma de la memorización, de la forma de trabajar convencional, del by the book, sino que vayamos buscando las alternativas que hemos mencionado durante este programa. Ámbar, quiero hacerte una última pregunta y después me vas a dar un mensaje final a las personas que se pudieron conectar aquí. Este programa lo ven, para que sepas, estudiantes de recursos humanos, estudiantes de la materia técnica de negociación, gerencia estratégica de recursos humanos, toma de decisiones, prestaciones laborales y planilla, también gestión por competencias, servicio al cliente internacional, estudiante de la maestría de responsabilidad social empresarial y emprendimiento en el recurso humano, también estudiantes de la materia comportamiento organizacional. Todos estos estudiantes están dirigidos entre la Universidad de Panamá, Universidad Latina, y son estudiantes que yo le estoy dando actualmente clases. Te pregunto yo a ti, y para que des un mensaje a nuestros oyentes y televidentes, esta pregunta: ¿cuál es el secreto para hacer tu mejor versión? Chan, 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 chan. A ver. Mira, yo creo que mi secreto es entender que yo soy mi propio tope y que siempre hay un nivel más allá en el que yo puedo crecer. Y me mantengo con ese foco y me mantengo conectada a diferente contenido escrito, digital. O sea, cuido mucho lo que consumo desde cualquier punto de vista. Cuido mi energía, cuido a qué le dedico tiempo, cuido todo eso. Y yo creo que el entender que no me las sé todas, que yo voy a llegar, o sea, que mi tope soy yo misma y no decir, aquí soy un producto terminado y ya no tengo más nada que aprender. No, entender que el aprendizaje es continuo. Ha sido para mí mi mayor secreto para crecer y siempre lo voy a llevar conmigo para seguir creciendo porque la evolución es continua. Y yo creo que ese ha sido mi secreto y va a ser el de siempre y se los doy y estoy seguro que les va a servir muchísimo. Oye, muchas gracias por ese mensaje excelente y yo también te voy a dar una versión mía. Claro. ¿Quieres mantenerte como un niño toda tu vida o como una niña toda tu vida? Sigue aprendiendo. Mientras te mantengas aprendiendo, mantienes ese niño por dentro que siempre has tenido. Que nunca nos escapemos de eso. Siempre estemos abiertos a aprender cosas nuevas, diferentes. Porque ahí está lo que te nace a ti como niño. Que los niños comienzan aprendiendo y
pero nunca subestimemos el aprendizaje. Siempre es bueno saber diferentes cosas. Aunque no sean de tu área, aprende. Siempre busca la información. Trata de buscar la información correcta, precisa, ya sustanciada mediante acuerdos y estudios científicos. Pero nunca dejes de aprender. Creo que esa es la clave y coincido contigo, Ámbar, sobre el tema de la educación. Ámbar, te tengo también otra noticia que dar. Hay unos amigos que nos hacen la serigrafía a nuestro programa Sin Miedo al Éxito, que es la media naranja. El día de mañana que quieras hacer un suéter con tu logo o alguna gorra o algún vasito o cualquier souvenir que esté relacionado con serigrafía, te recomiendo la gente de la Media Naranja, tienda de camisetas. Lo llamas al 6451-4509 y rápidamente te cotizan y te dicen cómo va a ser. 6451-4509. Así que ya saben, nuestros amigos de la Media Naranja. Ámbar, agradecido por este espacio que me diste en el programa. Mucho aprendizaje se dio, mucha interacción. Hubo hasta acuerdos y convenios, así que listo. Solamente vamos entonces a trabajarlo durante este año 2023 y que Dios nos dé salud, bienestar y prosperidad en cada uno de nuestros hogares. Así que te agradezco el espacio que me diste y a nuestros amigos que se conectaron, sigan suscribiéndose al canal, participen en actividades como la que estamos haciendo y si quieres participar también como invitado a mi programa y tienes algún emprendimiento o algo que quieras informar a una sociedad que lo pida a gritos, estamos aquí a nuestro teléfono 6070-2099 para que nos podamos contactar y hacer realidad este espacio en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, Ámbar, y estaremos entonces la próxima semana con otro invitado de lujo. Claro que sí, gracias a ti, Simón, gracias a todos. Me encantó estar en este espacio, me encantó poder compartir todo esto con ustedes y pues estoy a la orden para lo que necesiten. Si no saben mis redes sociales, Simón se las puede compartir de todas formas. Me consiguen en Instagram como @la consultora del pañuelo púrpura y estoy a la entera disposición para todo lo que estos temas se tratan. Me encanta, me apasiona, yo salgo aquí recargada de energía y claro que sí, me encantó que salieran compromisos y poder llevar toda esta información a todas las personas y pues nada, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir confiando en nuestros propios procesos y a seguir aportando valor a cada persona que llega a nuestras vidas y a la sociedad completa. Y otra cosa, aquí están las redes sociales para que se puedan integrar y puedan seguir lo que está haciendo Ámbar con la educación de los niños y todos estos aportes que nos está dando. Te felicito, Ámbar, y siga adelante con ese proyecto que tienes de vida. Gracias, Saludos. gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Chao, chao.